¿Estamos? Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con la parte de genética del curso para criadores de perros. Mi nombre es Jorge Santoianni, yo soy bioquímico, me dedico a la bacteriología, o sea, trabajo con bacterias, la parte de genética, no con perros, pero a su vez hace 35 años que crío perros, así que la combinación de las dos cosas hizo que yo esté al frente de este curso. El curso está preparado para gente que no sabe nada de genética ni nada de biología. ¿Está claro? Así que no tengan miedo porque está preparado para que puedan entender todo. La idea es que a través de estas 3 clases ustedes se lleven un conocimiento básico y que les permita leer y que cuando puedan leer entiendan lo que están leyendo. ¿Está claro? Hay mucho hoy en día en internet donde pueden leer, pero el problema es que como no saben el idioma no entienden lo que dice. Entonces, la idea es que aprendan un idioma para que después con esta base ustedes puedan leer y entender lo que están leyendo. Bien, vamos a comenzar entonces diciendo que el criador tiene una caja de herramientas para poder criar. Y esas herramientas son la genética, que es lo que vamos a ver hoy, las anomalías genéticas, o sea, todas aquellas enfermedades que llegan a nuestros perros a través de la genética y que nosotros tenemos que luchar en contra de eso, la selección, o sea, la selección ¿qué me va a decir? ¿Qué perros de una camada me voy a quedar en mi criadero para seguir criando con ellos? Y hay otra selección, no solo la del cachorro con el que yo me voy a quedar, sino cuando tenga que seleccionar un macho para servir a mi hembra, porque son 2 tipos de selecciones distintos. Uno, cómo selecciono el cachorro que me voy a quedar, y otro, cómo selecciono al macho con el que voy a servir a mi hembra. Y la otra herramienta son los sistemas de cría, o sea, cómo voy a parear a esos animales, con qué grado o no de parentesco los voy a parear. Cada uno de esos va a ser un sistema de cría que va a tener sus ventajas y sus desventajas. O sea que vamos a aprender a trabajar todo eso. Pero hoy, desgraciadamente, tenemos que ir a la base de todo, que es la genética. Primero tienen que saber lo que es un gen, para que después hablemos de las enfermedades genéticas, de la selección, de los sistemas de cría. Bien, primera herramienta genética, pero para hablar de genética tenemos que tener nociones básicas de biología, si no, no podemos saber lo que es un gen si antes no sabemos lo que es una célula. Bien, lo primero que vamos a decir es que la célula es la unidad morfológica y fisiológica de todo ser vivo. Traducido quiere decir, la célula es la unidad de forma y función de todo ser vivo. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Bien, para que sea más fácil el estudio de la célula, lo que vamos a hacer es compararla con una fábrica. O sea, vamos a ir viendo las cosas que tiene una fábrica y cómo son en biología. Para que ustedes vean eso, ¿por qué? Porque la célula, vamos a ver que tiene un gerente, que es el que dice lo que hay que hacer, se fabrican productos, o sea que la podemos asimilar a una fábrica para que ustedes puedan entenderla mejor. Bien, nosotros acá tendríamos toda la pared de la fábrica, que en biología se llama membrana citoplasmática, y acá dentro de la fábrica tenemos una oficina, que es donde está la gerencia de la célula, y que en biología se llama el núcleo de la célula. Bien. La fábrica para trabajar necesita de energía. Toda fábrica para hacer procesos necesita energía. La célula tiene sus propias usinas energéticas que en biología se llaman mitocondrias y son estas organelas que les estoy señalando. Esas son las usinas energéticas las que me proveen energía para hacer los diferentes trabajos. Bien, también tenemos otras organelas, estas que están en amarillo, que se llaman lisosomas, que son los policías de la fábrica, los que controlan lo que entra y sale a la fábrica. Tenemos acá una serie de puntitos negros que en este momento se encuentran desorganizados, pero llegado el momento se van a comportar como máquinas en serie que se van a poner una al lado de la otra para fabricar un producto.
Después tenemos acá lo que se llama el aparato de Golgi, que lo que va a hacer es dar envoltura al producto que fabriquen estas maquinitas para ser exportado de la célula. Y lo más importante que tenemos, por supuesto, es la gerencia de la célula, donde está el gerente y donde dice qué es lo que hay que hacer. ¿Y quién es el gerente de la célula? Es una molécula química llamada ADN o DNA o ácido desoxirribonucleico. Todas nuestras células en sus núcleos o en sus gerencias tienen ADN. ¿Y qué ADN tienen? El 50% del ADN de nuestro padre y el 50% del ADN de nuestra madre. ¿Está claro? O sea, nuestro material genético, ese famoso ADN, está formado por un 50% que aportó mi padre y un 50% que aportó mi madre. ¿Hasta acá me siguen? Bien. Entonces, acá tenemos el famoso núcleo o gerente donde se encuentra esta molécula química llamada ADN y se lo considera el cerebro de la célula porque es el que da las órdenes de lo que hay que hacer en una célula. Bien, el ADN o ácido desoxirribonucleico, para hacer más estable la molécula química, se encuentra formando una doble hélice. Alguna vez habrán escuchado de la doble hélice famosa de Waston y Crick, que fue el que descubrió. Bueno, esto es nada más que para darle estabilidad a la molécula. Bien, pero esa molécula de ADN que en la célula normal está desorganizada en forma de ovillo, cuando la célula se tiene que dividir para formar nuevas células, va a comenzar a tomar una estructura determinada, como vamos a ver acá. Fíjense el ADN, acá lo tenemos en la doble hélice, y fíjense cómo se va organizando de manera tal de formar estas estructuras llamadas cromosomas. O sea que los cromosomas no son más que el ADN que nosotros tenemos en nuestro núcleo, pero que se organiza de una manera tal y toma una forma tal que a eso lo llamamos cromosomas. Bien, cada especie tiene un número de cromosomas específicos. Fíjense, en el hombre encontramos 23 pares de cromosomas o en total 46 cromosomas. De estos 46 cromosomas, 23 fueron aportados por el padre, 23 fueron aportados por la madre. En el perro tenemos 39 pares de cromosomas, o en total 78. 39 aportados por el macho, 39 aportados por la hembra. ¿Se entiende esto claramente? Bien. A pesar de que cada perro tiene 39 pares de cromosomas, 38, los primeros 38 pares, los cromosomas de cada par son iguales entre sí. Y a esos se los llama autosomas. A los 38 pares que son iguales entre sí, cada uno de ellos se los llama autosomas. Y el par 39 es el llamado par sexual. Fíjense acá el cariotipo de un canino macho, donde tienen el par número 1, los dos cromosomas entre sí son iguales. En el par número 2 son iguales entre sí, pero diferentes a los del 1. En el par número 3 son iguales entre sí, pero diferentes al 2 y al 1. Y así sucesivamente. Los 38 pares llamados autosomas y el par 39 representado por el par sexual. ¿Hasta acá se entendió todo lo que dije? Bien, sigo entonces. Vamos a ver ahora la división celular. O sea, ustedes entiendan esto. Yo tengo una fábrica y me va muy bien, entonces ¿qué quiero? Tener otra fábrica igual para que me siga yendo bien. A las células les pasa eso. Las células se dividen para formar nuevas células. Pero vamos a ver que hay dos tipos de división celular. Una llamada mitosis, que es la que hacen todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales.
todas las células del cuerpo hacen reproducción por este sistema que vamos a ver ahora, que se llama mitosis, excepto las sexuales, que luego vamos a ver cómo se llama y qué diferencia tiene. Para que sea más fácil y lo puedan entender, yo tomé una célula con 2 cromosomas nada más. ¿Está claro? Porque si tengo que poner los 78 cromosomas, los dibujos tardaríamos 3 años en verlos. Entonces, para que se vea más fácil, tomo una célula que tiene 2 cromosomas. Bien, ¿qué es lo que pasa en la primera etapa? Cada uno de los cromosomas hace una réplica de sí mismo. El rojo se repica con otro rojo y el azul se repica con otro azul. ¿Se ve esto? Lo único que hacen es que se duplica el material genético de cada cromosoma. Bien, cada uno de ellos se va a los polos, se dividen, la célula se estrangula y da lugar a 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre e idénticas a la célula madre. En este proceso de mitosis que hacen todas las células del cuerpo, excepto las células sexuales, siempre de una célula madre voy a obtener 2 células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre e idénticas a la célula madre. Un ejemplo para que entiendan, nosotros en la piel estamos descamando continuamente células, que no nos damos cuenta, pero vivimos perdiendo células por descamación. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque se está produciendo la mitosis continuamente y nacen nuevas células. Esas nuevas células que nacen son idénticas a la célula madre, porque si no fueran iguales a la célula madre, yo tendría manchones de diferentes colores de diferentes células. Entonces son idénticas a la célula madre porque tienen el mismo material genético que la célula madre. ¿Se entiende claramente este proceso de mitosis? Bien, ahora vamos al que nos interesa a nosotros, que es el proceso que hacen para reproducirse las células sexuales. Acá, en vez de llamarse mitosis, se llama meiosis. Les aclaro que a mí me importa un cuerno que sepan los nombres estos. ¿Está claro? Ni siquiera lo voy a tomar en el examen. Yo quiero que sepan ustedes que hay una división celular de células del cuerpo que no son las sexuales, que de una madre obtengo 2 hijas con el mismo número de cromosomas e idénticas a la célula madre. Y ahora vamos a hablar del proceso de las células sexuales. Bien, partimos igual que antes de una madre con 2 cromosomas. En el primer paso, igual que antes, fíjense que cada uno de los cromosomas hace una réplica de sí mismo. Aquí, en un primer paso, a diferencia del anterior que vimos, hay una estrangulación y me queda una hija con el cromosoma rojo duplicado, una hija con el cromosoma azul duplicado. Se vuelven a separar los cromosomas, se estrangulan y voy a tener como resultado 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que tenía la célula madre. ¿Se entiende la diferencia? Yo antes tenía una madre, tenía 2 hijas con el mismo número de cromosomas, idénticas a la célula madre. En las células sexuales, yo voy a tener de una célula madre 4 hijas con la mitad del número de cromosomas de la célula madre. Estas células que ustedes ven acá son los espermatozoides en el macho y los óvulos en la hembra. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Se entiende? ¿Alguno tiene alguna duda? Lo vuelvo a explicar. Acá la diferencia que tenemos con el otro sistema es que de una madre duplica cada uno de sus cromosomas. En una primera etapa los cromosomas duplicados forman 2 células con el material genético duplicado, vuelven a separarse, vuelven a estrangularse y obtengo 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre, y esos son los espermatozoides en el macho y los óvulos en la hembra. Bien,
Ahora, en este proceso ocurre algo muy importante que no pasa en el proceso anterior. Voy a la próxima y después vuelvo a esta para mostrárselos. Cuando los cromosomas están duplicados, los dos que están más cerca pueden hacer un intercambio de material genético. A esto se lo llama entrecruzamiento o crossing over. Los dos que están más cerca intercambian parte de su material genético. Vuelvo al anterior. Si ustedes miran bien en este dibujito, acá el rojo y el azul cambian el material genético. Fíjense acá como tengo todo rojo con punta azul, todo azul con punta roja y todo azul. Y acá también me pasa lo mismo. Tengo un espermatozoide todo rojo, otro todo rojo con la punta azul, uno todo azul con la punta roja y otro todo azul. Estos dos fueron los que intercambiaron el material genético. Este proceso es vital porque me permite la variabilidad entre los individuos. Esto es lo que me permite que dos hermanos no sean iguales, a pesar de ser hijos de la misma madre y del mismo padre, y tener el 50% del material genético del mismo padre y de la misma madre, tenemos variabilidad de acuerdo a cuál sea de estos el espermatozoide que fecunde a un óvulo determinado. Y como sabemos que todos los espermatozoides ahora tienen diferente información genética gracias a este proceso de entrecruzamiento o crossing over, es ahí donde encontramos la variabilidad entre los diferentes hijos. Está claro, así ustedes tengan una lechigada de Doberman, de 5 Doberman Black and Tan, esos 5 Black and Tan no van a ser iguales genéticamente entre sí, y si ustedes esperan a que crezcan, van a ver que hay pequeñas variaciones entre uno y otro. ¿Se entiende claramente esto? Bien. Una vez que vimos esto, vamos a decir que, fíjense acá en el hombre, cuando el hombre hace la espermatogénesis, tiene en total 46 cromosomas, dijimos que la especie humana tenía 23 pares, hace la meiosis y obtengo 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que son los espermatozoides. Y ahora, a su vez, sabemos que estos 4 espermatozoides no tienen el mismo material genético gracias a que se produjo el entrecruzamiento o crossing over. En la mujer ocurre exactamente lo mismo, pero en la especie humana, en la vaca, en el caballo, cuando se hace la meiosis, una sola de las 4 células llega a ser óvulo activo capaz de ser fecundado y 3 se pierden como cuerpos polares en forma inactiva. Por eso la especie humana, la vaca, el caballo están preparados para tener de un individuo por vez. Mientras que esto no ocurre en la perra. Cuando la perra hace la meiosis, yo tengo todas estas células como óvulos activos. Por eso cuando yo cruzo una perra puede tener desde un cachorro hasta 14, 15 cachorros, porque todos sus óvulos son activos. Mientras todos sean fecundados, vamos a tener 13, 14 cachorros. ¿Se entiende claramente la diferencia? Bien. Por supuesto, el espermatozoide con sus 23 cromosomas en el hombre llega al óvulo con sus 23 cromosomas en la especie humana y tengo el nuevo individuo que tiene 46 cromosomas, 23 aportados por el padre, 23 aportados por la madre. Por eso les dije que nosotros tenemos en nuestros núcleos el 50% del material genético aportado por nuestra padre, el 50% aportado por nuestra madre. Este nuevo individuo va a ser parecido a sus padres, pero nunca igual a sus padres.
porque somos una mezcla del material genético de nuestros dos padres. Entonces, podremos ser parecidos, pero nunca vamos a ser iguales. ¿Se entiende claramente? Bien. Bueno, y ahora nos falta nada más que aprender el concepto de gen, y una vez que aprendamos el concepto de gen, ya después podemos ir corriendo más fácil, porque una vez que sepan lo que es el gen, vamos a ir más fácil en el curso. Yo les conté al principio que en la célula, que la asemejábamos a una fábrica, teníamos un núcleo que era la gerencia, donde se encontraba el DNA, y les dije, el DNA da las órdenes a las maquinitas para que fabriquen productos. Bien, primero lo voy a contar como cuentito y después lo cuento qué pasa en la biología. El DNA tiene que dar una orden para que estas maquinitas, supongamos máquinas de tejer en serie una al lado de la otra, tomen lanas, hebras de lana de diferentes colores y tejan bufandas de diferentes colores. Entonces vamos a suponer que el DNA manda una orden para que estas maquinitas tomen las hebras de lana y fabriquen una bufanda, por ejemplo, celeste, marrón oscura, marrón clara, etc. Otra orden va a decir, no, quiero que sea marrón claro, gris, beige, marrón oscuro. Según la orden del DNA, va a ser el tipo de bufanda que se va a tejer. ¿Eso lo entienden? Ahora vamos a la parte biológica. El DNA que está en el núcleo de la célula no puede salir a la fábrica y decir, yo quiero que tejan esta bufanda de estos colores. Entonces, para que la orden llegue a las maquinitas, otra molécula química que se llama, en vez de ácido desoxirribonucleico, se llama ácido ribonucleico mensajero, que es el que lleva el mensaje, copia la orden del DNA y él sí puede salir a la fábrica, llevarla a donde están las maquinitas y decir, bueno, fabriquen una bufanda con estos colores. Bien, ahora vamos a ver qué pasa realmente en biología. El DNA sigue dando la orden, el RNA mensajero lleva el mensaje, pero acá, en vez de tejer hebras de lana, lo que hacen estas maquinitas es tomar aminoácidos y unir aminoácidos. Por ejemplo, en este caso, la orden fue unir el aminoácido 1,1 con el 2, con el 4, con el 1, con el 3, con el 1. Otra orden podría ser 4, 3, 2, 2, 1, 3, infinito. ¿Se entiende? Lo que nosotros hicimos uniendo los aminoácidos es nada más ni nada menos que fabricar una proteína. ¿Está claro? Y nosotros, ¿de dónde sacamos los aminoácidos en nuestras células? De las proteínas que ingerimos. Nosotros comemos proteínas de animales o de vegetales, las rompemos todas y nos quedamos con los aminoácidos. Esos aminoácidos quedan en nuestras células y nuestro DNA, con las órdenes que él tiene, hace que se fabriquen nuestras propias proteínas. ¿Se entiende esto claramente? Bien. Ahora, ¿para qué sirven las proteínas? Bueno, las proteínas es la unión de aminoácidos, etcétera, etcétera, y se van a unir de acuerdo a la orden que dé el DNA. Bien, las proteínas tienen dos funciones. Por un lado, formar parte de estructuras, por ejemplo, pelos y cuernos en las vacas. Esas son estructuras proteicas. Pero la función más importante que tienen las proteínas es la función enzimática. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una enzima? Una enzima es un acelerador o un catalizador de una reacción química. Hace que ocurra inmediatamente una reacción química. ¿Me van siguiendo? Ahora les doy un ejemplo.
Vamos a suponer que yo en mi organismo tengo una sustancia que dice que mis ojos van a ser de color marrón. ¿Sí? Pero si en el DNA está la orden para que se fabrique la enzima, inmediatamente el color marrón pasa a color azul. O sea, ¿que de qué depende mi color de ojos? Que el DNA dé una orden que se fabrique esa enzima y esa enzima, la sustancia marrón, en presencia de esa enzima, pasa a azul, inmediatamente. Si yo tengo la sustancia marrón, pero en mi DNA no está la orden para que se fabrique esta enzima, yo me quedo con los ojos marrones. O sea que mi color de ojos va a depender que en el DNA haya una orden para que se fabrique una enzima determinada. Y si no se fabrica, o sea, ahí voy a tener los ojos azules. No tengo la orden, no se fabrica la enzima, me quedo con los ojos marrones. Entonces, con esto llegamos al concepto de gen. El gen es la mínima porción del DNA que manda, que codifica la síntesis de una proteína, y esa proteína con función enzimática puede hacer que una sustancia cambie de un estado a otro. ¿Se entiende? Ahora lo voy a volver a repetir. Esta reacción química que no tiene la enzima va a ocurrir, pero ¿saben cuánto tarda en ocurrir? 10.000 años. Entonces, como yo no vivo 10.000 años, los años que viva voy a vivir con los ojos marrones. Tendría que vivir 10.000 años para que se produzca esa transformación y yo tenga los ojos azules. Mientras que la presencia de la enzima es inmediata, que me cambia el color de ojos. Por eso decimos que nuestro color de ojos va a depender de que se fabrique la enzima o no se fabrique la enzima. Bien. Acá tenemos otra vez la orden del DNA, el mensajero la copia, lo lleva donde están los ribosomas, que eran las maquinitas de tejer, toman los aminoácidos del medio y fabrican la proteína. Por lo tanto, un gen es la mínima porción del DNA que codifica, que manda, que ordena la síntesis de una proteína. Y esa proteína es la que va a hacer que una sustancia se pueda transformar en otra. O no. Si no la fabrico, no se va a transformar. Si la fabrico, se va a transformar. Se entiende claramente qué es el gen y que nosotros todos en nuestro DNA tenemos genes, montones de genes, solo que heredamos un 50% de nuestro padre y un 50% de nuestra madre. Seguro que entendieron el concepto de gen. Si no, vuelvo a explicarlo. Si alguno tiene duda, me dice y lo vuelvo a explicar. Bien, ahora ya sabemos que los genes entonces tienen un lugar en el cromosoma. Yo en el cromosoma voy a tener el lugar del gen para color de ojos, el lugar del gen para el color del pelo, el lugar del gen para el color de piel, etcétera, 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 etcétera. El lugar donde se encuentra el gen, por ejemplo, el gen del color de ojos, se llama locus, y locus quiere decir lugar, nada más. El locus del color de ojos, el lugar del gen del color de ojos, el locus del color del pelo, el lugar del gen del color del pelo. Y las diferentes posibilidades que yo tengo para la característica color de ojos se llaman alelos. La posibilidad de que mis ojos sean oscuros o la posibilidad de que mis ojos sean claros. ¿Se entiende hasta acá? Bien. En todo lo que vimos hasta ahora del curso, ya estamos en condiciones de decir que la genética es la ciencia que estudia los mecanismos de la herencia. Cómo es que pasan todas aquellas cosas que se heredan. Y la herencia son las características transmitidas por los padres a sus hijos. O sea, el parecido entre padres e hijos. Y ahora ya no tenemos más duda que es un parecido
porque nosotros somos una mezcla del 50% de cada uno de ellos. ¿Están? Por eso nos parecemos, pero no somos igual a ninguno de ellos. Bien, 50% de los genes de un cachorro vienen del padre, 50% vienen de la madre. Esto significa que el cachorro será parecido a ellos, pero no igual a ninguno de ellos. Todo esto que hoy sabemos se lo debemos a un monje austríaco que se llamaba Mendel y que es considerado el padre de la genética. Y este monje durante años trabajó con plantas de arvejillas de colores. Y él lo que hacía era las cruzaba. Cruzaba una planta de flores rojas con una planta de flores blancas y decía, cuando cruzo la roja con la blanca me da tantos hijos blancos, tantos hijos rojos. Y así durante años y años y años, y lo anotó en libros y libros y libros y libros. Por supuesto, él decía que había partículas, él no sabía que se llamaban genes, nadie lo sabía tampoco, que hacían que cuando cruzaba un color con el otro salieran tantos hijos de un color, tantos hijos del otro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando murió y vieron los libros, dijeron, mirá vos el loco este, todo lo que escribió durante todos los años de su vida, porque no entendía nada, era un loco que había descrito lo que le pasaba. Pero a medida que se siguió estudiando en la ciencia y se descubrió la genética, vieron que todo lo que él había hecho y todo lo que había descrito correspondía nada más y nada menos que a las leyes de la herencia. Por eso se la llamó primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel, en honor a este pobre hombre que se pasó años haciendo todos esos experimentos, pero realmente tuvo sus frutos. Bien, lo que estamos viendo en este momento se llama herencia cualitativa, cuando un par de genes me da una característica. Por ejemplo, para el color de ojos yo necesito un par de genes, uno que lo puso mi madre y uno que lo puso mi padre, ¿sí? Entonces, cuando la herencia es monogénica, un solo par de genes, se llama herencia cualitativa y hay diferencia de clase. O son de una manera o son de la otra. O son oscuros o son claros. Herencia monogénica, un solo par de genes para una característica. Vimos que había posibilidades diferentes que eran los alelos y es de una manera o es de la otra. Bien. Ahora, el problema que para el color de ojos yo tengo en mis células, en mi ADN, dos genes, uno que aportó mi padre y otro que aportó mi madre. Y ahora se van a tener que pelear entre ellos a ver qué color de ojos tengo yo. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo tengo los ojos marrones, pero mi madre tiene los ojos azules. Y sin embargo, yo tengo los ojos marrones. Entonces, ¿qué pasa? Mi padre evidentemente puso el gen de ojos marrones, ella puso el gen de ojos azules, pero yo tengo ojos marrones. ¿Por qué pasa esto? Porque hay genes que son dominantes sobre otros genes que se llaman recesivos y el gen dominante tapa la acción del gen recesivo. ¿Se entiende? Ahora lo vamos a ver bien claro. Fíjense que acá a la izquierda tengo un perro que yo lo veo y digo, tiene ojos oscuros. ¿Sí? ¿Y cómo está formado el genotipo de este perro de ojos oscuros? Él recibió el gen dominante del padre de ojos oscuros y el gen dominante de la madre de ojos oscuros. Entonces yo digo que este individuo es un homocigota porque los dos genes son exactamente iguales, pero a su vez es un homocigota dominante porque el gen del color oscuro domina al gen del color claro. Vamos a la derecha. Este perro tiene los ojos claros. Para tener los ojos claros, que es un gen recesivo, tiene que haber recibido el gen recesivo del padre y el gen recesivo de la madre. En este caso digo que este individuo
es un homocigota porque los dos genes son iguales, recesivo porque son recesivos. La única manera de poder manifestarse es que estén los dos recesivos juntos, porque cada vez que haya un dominante ahí, me va a tapar al recesivo. Si todo terminara acá, la genética sería muy fácil. Pero el problema es que tenemos este perro del medio, que yo le veo los ojos oscuros, pero él recibió el gen dominante del padre de ojos oscuros y el gen recesivo de la madre de los ojos claros. Solo que como el gen dominante me tapa el gen recesivo, yo a él le veo los ojos oscuros igual que se los veo a este. Pero genéticamente él es un heterocigota. Los dos genes son diferentes. ¿Y qué va a pasar con este individuo? Cuando él se reproduzca, a algunos hijos va a pasar el gen dominante y a otros el gen recesivo. O sea que él, que tiene los ojos oscuros, va a poder dar hijos de ojos claros si les cae a los hijos el gen recesivo. ¿Se entiende? Esto es lo peor que nos pasa en la genética, que lo que yo veo por fuera no condice con lo que está por dentro. En este caso no hay ningún problema. Veo los ojos oscuros, es un homocigota dominante. A todos los hijos le va a pasar el gen dominante. Este, ojos claros, un homocigota recesivo. A todos los hijos le va a pasar el gen recesivo. Este que yo le veo los ojos oscuros es un heterocigota. Algunos hijos van a tener ojos oscuros y otros van a tener ojos claros. Cambiemos el gen. No hablemos del color de ojos. Pensemos que el gen cualquiera, cuando es recesivo, me produce una enfermedad. Entonces yo acá voy a tener un individuo perfectamente sano, homocigota dominante, y todos sus hijos van a ser sanos. Yo acá tengo un individuo enfermo, porque dijimos que el gen recesivo es enfermedad. Un homocigota recesivo, este individuo es enfermo y por lo tanto le va a pasar el gen recesivo a los hijos de la enfermedad. Pero ¿qué pasa con este individuo que yo lo veo perfectamente sano, pero es heterocigota? Cuando cruzo con él, me puedo encontrar que algún hijo tiene la enfermedad. ¿Ven por qué le digo que la condición heterocigota es lo peor que nos puede pasar? Que lo que vemos por fuera no es lo mismo que la constitución genética que tiene y no la podemos predecir. En algunos casos, cuando veamos la clase que viene, enfermedades, vamos a ver que hay muchas enfermedades hoy que ya tienen el test genético. Entonces, cuando yo sé que en mi raza hay problemas de tal o cual enfermedad, lo que tengo que hacer es chequear a mis ejemplares para ver que no sean portadores de la enfermedad, porque si son portadores se la van a pasar a sus hijos. ¿Se entiende claramente lo que estoy diciendo? Bien. Lo que yo veo por fuera, lo que puedo ver, se llama fenotipo. Fenotipo es lo que yo veo. Por ejemplo, el fenotipo de este perro es color de ojos oscuros. El fenotipo de este perro, color de ojos claros. El fenotipo de este perro, ojos oscuros. ¿Cómo está formado ese fenotipo? Se llama genotipo. En este caso, el genotipo de este perro es homocigota dominante. El genotipo de este perro es homocigota recesivo y el genotipo de este perro es heterocigota. Sí. ¿Los ojos claros son recesivos? Sí, Siempre. son recesivos siempre. Porque siempre que vos tengas el gen dominante oscuro al lado de él, lo va a tapar y se va a manifestar el oscuro. Si estuviésemos hablando de una especie en la que los dos son de ojos azules, es un dominante. Son recesivos. Siempre son recesivos. Siempre son recesivos.
Bien, ahora vamos a trabajar vamos a hacer cruzamientos de colores de ojos diferentes para que ustedes vean qué podemos esperar de los cruzamientos. Este cuadro es el cuadro fundamental que ustedes tienen que saber para saber genética. Tienen que saber que el fenotipo es lo que veo por fuera, que el genotipo es lo que forma ese fenotipo y tienen que saber que puede ser homocigota dominante cuando los dos genes son iguales y los dos dominantes, homocigota recesivo cuando los dos genes son iguales y son recesivos, y heterocigota cuando los dos genes son distintos. Esta va a ser la base de todo lo que hable de ahora en más en el curso. Es fundamental que sepan qué es el fenotipo, lo que veo por fuera, y cómo están formados esos fenotipos. Homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota. Bien, vamos a hacer el cruzamiento de un perro o de un hombre, lo que quieran ustedes, homocigota dominante, color de ojos oscuros. Y lo vamos a cruzar con una hembra, homocigota recesivo, color de ojos claros. ¿Cómo se hace para saber la probabilidad que tiene cada hijo del color de ojos? Se hace este cuadrito donde arriba se pone lo del macho y acá a la izquierda ponemos lo de la hembra. Entonces yo junto E grande con E chica, E grande con E chica, E grande con E chica, E grande con E chica. Quiere decir que el cruzamiento de un perro de ojos oscuros con una hembra de color de ojos claros me va a dar 100% de probabilidad en cada cachorro que va a tener los ojos oscuros, pero también 100% de probabilidad que va a ser heterocigota. O sea, ese perro heterocigota va a poder dar hijos de color claro. Si lo pensamos en el caso de una enfermedad y tuviéramos un heterocigota, sabemos que él puede pasar a determinados hijos el gen recesivo y producir la enfermedad. ¿Entendieron bien este cuadrito? Voy a hacer otro cuadrito. Bueno. No, ahora ya estoy. Fíjense, un macho y una hembra de ojos oscuros los dos, pero heterocigotas para la característica. Macho E grande E chica, hembra E grande E chica. Hago el cuadrito, el macho E grande E chica, la hembra E grande E chica y empiezo a juntar E grande E grande, E grande E chica, E grande E chica, E chica E chica. Fíjense, para cada cachorro que se forma voy a tener 3 contra 1, o sea, un 75% de probabilidad de que tenga ojos oscuros. ¿Por qué? Porque cada vez que haya una E grande, tiene ojos oscuros. Y un 25% de probabilidad que tenga los ojos claros. De este 75% de ojos oscuros, tengo un 25% de probabilidad que tenga los ojos oscuros y que sea homocigota dominante. Y un 50% de probabilidad que tenga los ojos oscuros pero que sea heterocigota. Porta el gen de los ojos claros. ¿Se entiende claramente esto? Bien. ¿Quién no entiende? ¿Qué no entendés? A ver, ¿entendiste el cuadrito? Sí. El cuadrito lo entendiste. Bien. Cada vez que haya una E grande decimos que están los ojos oscuros. Entonces, si vos de 4 probabilidades, 3 te dan oscuro contra 1 que te da claro, vos decís 75 contra 25. ¿Está bien? Entonces, si acá digo 25, acá te digo, de este 75, acá es el 25% nada más que te da homocigota dominante.
un 50% que te da heterocigota y un 25% que te da homocigota recesivo. ¿Se entiende? Es nada más que vos tenés que pensarlo entre 4, cada uno de los cuartos va a ser el 25%. Solo que el 75 te lo suma este 25 más este 25 más este 25. Bien. Ahora cruzamos un macho de ojos claros con una hembra de ojos claros. Y fíjense que tengo un 100% de probabilidades de que el hijo tenga los ojos de color claro. No hay otra posibilidad. No existe ningún gen dominante. Los dos ponen genes recesivos y no nos queda otra probabilidad que el hijo tenga los ojos de color claro. ¿Se entiende esto claramente? Bueno, esto es lo que hacía Mendel con las arvejillas. Él decía, cuando yo cruzo una roja con una blanca, tengo 25% de probabilidad que me salgan blancas, 75%. Bueno, él lo único que hacía era describía lo que le salía. Y todo esto después se descubrió que justamente seguía todo eso que él hizo y en honor a él se le puso leyes de Mendel. Bien. No entiendo por qué cuerno no me... Ahí está. Bien. Fenotipo y genotipo. Dijimos que el fenotipo describe el aspecto externo del perro resultante de la acción de los genes, lo que veo por fuera. Fenotipo. Genotipo es como la constitución genética. A grande, un homocigota dominante. A chica, un homocigota recesivo. A grande, a chica, heterocigota. Bueno, voy a empezar a tocar el... ¿Tenés? Son de las chiquitas. Pero me extraña mucho porque, ¿sabés qué? Que la luz sale. Cuando falta pila, una. Cuando falta pila, por lo general el problema es que no... Saltan. Bueno, pero a lo mejor tiene poca y... ¿No? Bueno, no, si no toco allá, no importa. Deja. Espera, vamos a tratar de hacerlo otra vez y... Dale. No, pero anda para atrás y no anda para adelante. Bueno. Sí. Bien. Ven acá que cada perro es realmente dos entidades diferentes. Lo que vemos por fuera, el fenotipo, no siempre predice los genes que lleva por dentro el genotipo. Porque cada vez que esté en forma heterocigota, yo voy a ver una cosa, pero él va a tener los dos genes, el dominante y el recesivo. Los genes recesivos pueden estar escondidos por generaciones y en un momento saltan. Lo digo por el caso de las enfermedades. Ojo. ¿En algunas razas el pelo largo puede ser? Sí. En el caso de los genes de pelo largo y pelo corto, te pasa eso. Uno es dominante y otro es recesivo. Bien. Un concepto más. Múltiples posibilidades para una característica. ¿Se acuerdan que en el color de ojos yo les dije teníamos dos posibilidades, oscuro o claro? En el caso del locus, para los grupos sanguíneos humanos, tenemos 4 posibilidades. Que sea el grupo A, que sea el grupo B, que sea el grupo B o que sea el grupo O 0. Tenemos más de una posibilidad. Por eso tenemos 4 grupos sanguíneos. Fíjense, A es dominante, B es dominante y O 0 es recesivo. Un individuo del grupo A va a ser A grande, homocigota dominante, o A grande 0,
¿Por qué? Porque este es el recesivo, en este caso es heterocigota. Un individuo del grupo B va a ser B grande, homocigota dominante, o B grande 0, heterocigota. Un individuo del grupo 0 no le queda otro remedio que ser 0,0. Es el doble recesivo, es la única manera. Pero ahora vemos que hay un cuarto grupo, que es el AB. ¿Qué pasa acá? Se me junta un gen dominante A con un gen dominante B y ninguno de los dos puede tapar el efecto del otro. Este fenómeno se llama codominancia o dominancia incompleta, no lo puede tapar. Y en lugar de eso se forma un nuevo fenotipo, que es el grupo AB. Para que sea más fácil verlo, en las vacas, cuando yo cruzo blanco con rojo, se produce codominancia y todos los hijos de ese cruzamiento son de color ruano. Se forma un nuevo fenotipo, porque ningún dominante puede tapar el efecto del otro y se forma un nuevo fenotipo. Esto lo digo nada más que para que vean que los genes interactúan entre ellos y no siempre es tan simple como el caso que el dominante tape al recesivo. Muchas veces se da este tipo de fenómenos donde uno no puede tapar el efecto del otro y se forma un nuevo fenotipo. Bien, no se pongan muy contentos porque más que X e Y no vamos a decir. Vamos a hablar del par sexual. ¿Se acuerdan que dijimos que había 38 pares, que eran todos los pares iguales entre sí? Pero que teníamos un par que era diferente en los dos cromosomas. Era el par 39 o el par sexual. En el macho, el par sexual se lo representa como XY. Y en la hembra, el par sexual se lo representa como XX. Entonces, vamos a ver el cruzamiento de un macho con una hembra. ¿Qué probabilidad tendrá cada cachorro de ser macho o de ser hembra? Entonces lo único que tenemos que hacer es el cuadrito. El macho aporta XY, la hembra aporta XX, y si hacemos el cuadrito, cada cachorro que se forma tiene 50% de probabilidad de ser macho y 50% de probabilidad de ser hembra. Y ustedes me van a decir, y yo tuve una hembra que tuvo 7 machos. Bueno, cada uno cuando se formó le cayó la Y y por eso fue macho. O tuvo 5 hembras. Bueno, a ninguna le cayó la Y y por eso todas fueron hembras. ¿Está claro? Ven que esto es algo de probabilidad. No importa que sirvan a la perra en noche de luna llena o en la Antártida o lo que sea. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Directamente, cada cachorro que se forma tiene 50% de probabilidad de ser macho o de ser hembra. Es el macho, no la hembra, quien determina el sexo de los cachorros, porque cada vez que él ponga la I va a ser macho. Ligeramente más machos que hembras son concebidos. Si uno se fija en el mundo, hace una estadística, generalmente hay más machos que hembras. Si esta estadística la hacemos dentro de 10 años, a lo mejor nos dice que es igual la cantidad de machos que hembras, y si la hacemos dentro de 30 años, capaz que nos dicen hacen más hembras que machos. Pero es un problema de probabilidad, ¿está claro? No de otra cosa. Bien, resumiendo la herencia cualitativa, un solo par de genes para una característica. Se llama monogénica y tiene diferencia de clase. Alternativas bien definidas. ¿Es de una manera o es de la otra? No influenciadas por el medio ambiente, fácil de establecer, sigue las proporciones mendelianas. Las proporciones mendelianas son las que vimos hoy, 25%, 75%, etcétera, etcétera. Bien, es hora de darles 7 minutos para que descansen el cerebro y vamos a la segunda parte, que viene la herencia cuantitativa. ¿Estamos? Listo. ¿Vos me querés